organizada por el Poder Judicial del Estado de Nuevo León. Como hemos estado platicando en las diferentes ocasiones que por eventos nos hemos estado viendo aquí, coincidiendo en ellos, pues prácticamente todos los días a las 9 de la mañana o a primera hora de la mañana tenemos la celebración y la realización de diversos eventos en cuanto se refiere a simulaciones. El día de hoy toca una simulación de un juicio oral en materia de justicia para adolescentes. Agradecemos mucho al juez Alejandro Carlín Balboa, que es el juez segundo de garantías, o de juicio oral, perdón, en materia de adolescentes en cuestión de juicio, que esté presente con nosotros, con sus compañeros del juzgado, su Ministerio Público, defensor y demás, y pues van a realizar una simulación real, una simulación en vivo de lo que es prácticamente este tipo de procedimientos. Brevemente me voy a permitir dar algunos datos curriculares de nuestro juez. Como mencioné oportunamente, su nombre es Alejandro Carlín Balboa, es licenciado en Derecho por la Facultad de Derecho y Criminología de la Universidad Autónoma de Nuevo León. Tiene maestría en Derecho Procesal Penal con especialización en juicios orales en el Instituto Nacional de Estudios Superiores en Derecho Penal AC, INDEPAC. En sus antecedentes laborales, en agosto de 2008, se le designó por concurso de oposición juez penal y de preparación penal del 9º Distrito Judicial en el Estado de Nuevo León. Actualmente y desde abril del 2010 es juez segundo de garantías en el Sistema Especial de Justicia de Adolescentes Infractores en el Estado de Nuevo León. Dentro de lo que es la cuestión docente, es maestro de Derecho Penal parte sustantiva en la entonces Universidad Alfonso Reyes, Campus Valle Verde, también de Derecho Procesal Laboral y taller de Derecho Procesal Laboral en el Centro de Estudios Universitarios de Monterrey. De igual manera, en el Sistema de Justicia para Adolescentes en el Tecnológico de Monterrey, Campus Monterrey y San Luis Potosí. Ha sido expositor de la materia, juez de preparación penal en el Diplomado de Juicios Orales impartido en la Facultad de Derecho y Criminología de la Universidad Autónoma de Nuevo León, así como también es continua su preparación como expositor en diversos diplomados en el mismo Instituto Tecnológico, certificado como capacitador por la Secretaría Técnica del Consejo de Coordinación para la Implementación del Sistema de Justicia Penal de la Secretaría de Gobernación, CETEC, miembro de la Comisión Redactora del Proyecto del Código Procesal Penal Acusatorio para el Estado de Nuevo León. También participó en el Diplomado Antropología Jurídica impartido por la Casa de la Cultura Jurídica en Nuevo León de la Suprema Corte de Justicia de la Nación del 16 de abril al 18 de septiembre del 2004. También participó en el tercer Diplomado en Derecho Procesal Constitucional impartido por la Casa de la Cultura Jurídica en Nuevo León de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Cuenta con el curso del área básica correspondiente al programa de capacitación del Poder Judicial del Estado, organizado por el Instituto de la Judicatura del Estado de Nuevo León. De igual manera, participó en el seminario La Criminología en la Sentencia Penal, impartido en el Consejo de la Judicatura del Estado con un total de 40 horas. Participó también en el 14º Simposium Internacional de Derecho México frente al Nuevo Orden Jurídico Internacional, llevado a cabo en el Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey. Participó en el curso de actualización de juicio oral penal impartido por el Consejo de la Judicatura del Estado de Nuevo León y en el curso sobre justicia para adolescentes impartido por el Consejo de la Judicatura también del Estado de Nuevo León. Participó en el foro de intercambio de experiencias, lecciones aprendidas y buenas prácticas detectadas en los procesos orales de introducción a la oralidad en los estados de la República Mexicana, organizado por la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo. También participó en la capacitación de formador de formadores en el sistema acusatorio impartido por la Secretaría Técnica del Consejo de Coordinación para la Implementación del Sistema de Justicia Penal de la Secretaría de Gobernación, CETEC. De igual manera, participó en el Diplomado para Jueces en el Sistema Acusatorio impartido por la Secretaría de Gobernación a nivel federal. O sea que tenemos una persona con mucha experiencia dentro de la materia en la que va a participar.
Seguros estamos que será de su agrado, será de su provecho y podrá compartir con todos ustedes esos conocimientos y esas experiencias que tanto la teoría y la práctica le han venido dejando a nuestro juez Alejandro Carlín Balboa. Muchas gracias. Y gracias también a los compañeros del juzgado y demás dependencias que están con nosotros para participar dentro de esta simulación de juicio oral en lo que corresponde a la materia de justicia para adolescentes. Gracias a todos. Gracias. Vamos a iniciar con una simulación de una audiencia inicial que se lleva a cabo en adolescentes. Al final de la audiencia, si gustan, pasamos a una sesión de preguntas y respuestas. Entonces, vamos a iniciar. Empezamos. En la ciudad de Monterrey, capital del estado de Nuevo León, siendo las 9:20 del día 7 de julio del año 2011, me permito informarles que soy el licenciado Alejandro Carlín Balboa y en mi calidad de juez segundo de garantías de adolescentes presidiré esta audiencia inicial dentro del proceso que se radicó el día de hoy con el número 180/2011 a nombre de David Alejandro de Anda López, encontrándome acompañado de la licenciada Leticia Guadalupe Méndez Garza, quien dará fe de todo lo actuado en la presente. Para efectos del registro, sírvase identificar el Ministerio Público pronunciando su nombre y adscripción. Gracias, licenciada Digaeta Santillán, agente del Ministerio Público especializado en justicia para adolescentes. La defensa proporcione su nombre. Presente el licenciado Francisco Javier Hernández Duarte, defensor público especializado en justicia para adolescentes, y me encuentro acompañado del licenciado Heriberto Mendoza Maya con el mismo cargo. David, proporcione su nombre completo al micrófono. David Alejandro de Anda López. Encontrándose este juzgado legalmente constituido en audiencia pública y haciéndose constar su desarrollo mediante registro videograbado, conforme lo exige el artículo 554 del Código de Procedimientos Penales vigente en el estado de aplicación supletoria, se procede a dar inicio a esta audiencia. Para tal efecto, secretario, proceda a realizar la certificación a que se refiere el artículo 554 ya indicado, así como haga saber a los asistentes de las formalidades que deben imperar en esta audiencia. Conforme a lo previsto por el artículo 554 del Código Procesal Penal vigente del Estado de Nuevo León, de aplicación supletoria a la Ley del Sistema Especial de Justicia para Adolescentes, certifico el desarrollo de esta audiencia mediante registro videograbado. Asimismo, se hace de su conocimiento que el artículo 42 del mismo ordenamiento procesal penal señala el deber que los tribunales tienen de mantener el buen orden y exigir que se les guarde el respeto y la consideración debidos. Por lo tanto, los asistentes a la audiencia estarán con la cabeza descubierta, con respeto y en silencio. Queda prohibido dar señas de aprobación o desaprobación y hacer manifestaciones respecto a la culpabilidad o inocencia del adolescente, sobre las pruebas que se rindan, sobre la conducta de los que intervienen y el procedimiento a seguir para el caso de que se altere el orden en esta diligencia. Por lo tanto, sírvanse a apagar sus teléfonos celulares o cualquier otro aparato de comunicación para no interferir con el desarrollo de la misma. David, te hago del conocimiento que el artículo 29 de la Ley del Sistema Especial de Justicia para Adolescentes establece el derecho que tú tienes para proteger tu identidad, así como el nombre de tus padres. Por lo tanto, esta audiencia puede llevarse de manera pública o privada, según sea tu deseo. Si tú manifiestas que esta audiencia se lleve de manera pública, puede estar presente cualquier persona, aun y cuando no tenga interés directo en este asunto. Y si tú refieres que se lleve de manera privada, únicamente podrías estar presente tú, tu defensa, en caso de que se encuentren presentes tus padres en esta sala, también lo podrían hacer, el Ministerio Público, personal de custodia y del juzgado, por ser necesario. Entonces yo te pregunto, ¿cómo quieres que se lleve a cabo la audiencia? Y si quieres consultarlo previamente con tu defensa para que me contestes al micrófono. Pública. Se determina entonces que esta audiencia continuará de manera pública en razón del propio dicho del adolescente. A continuación, David, por conducto de la secretario, te haré saber de los derechos que tú tienes. Estos derechos se te otorgan por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como por la ley de la materia, para que pongas atención. Adelante. Conforme a la Constitución Nacional, usted no puede ser obligado a declarar. Se le recibirán los testigos y demás pruebas que ofrezca. Será juzgado en audiencia pública por un juez. Le serán facilitados los datos que requiera para su defensa y que obren en el proceso. Desde un inicio será informado de los derechos que en su favor consagra la Constitución Nacional. Tiene derecho a una defensa adecuada. Según la Ley del Sistema Especial de Justicia para Adolescentes, deberá recibir un trato justo y humano.
ser considerado y tratado como inocente hasta que no se compruebe su responsabilidad en el hecho que se le atribuye conforme a la ley. Tiene derecho a ser escuchado en cualquier etapa del proceso, no autoincriminarse, no responder las preguntas que se le formulen, que no se divulgue su identidad ni el nombre de sus padres o cualquier otro dato que permita su identificación pública. David, ¿esos son sus derechos? ¿Sí los entendió? Sí. Como lo escuchó y me dice que sí entendió, uno de esos derechos es que usted tiene la oportunidad de ser representado por una defensa adecuada. Yo le pregunto, ¿a quién va a designar como su defensor? ¿Al licenciado Francisco, defensor público, quien se encuentra a su lado? ¿Es él quien lo va a representar? Sí. Licenciado Francisco, ¿acepta el cargo conferido? Sí, lo acepto. ¿Protesta su fiel y legal desempeño? Sí, protesto. Aceptado el cargo por parte de la defensa pública, quien ya se encuentra previamente identificada con cédula profesional que lo acredita como abogado en el ejercicio de la profesión, proceda, secretario, a recabar los datos generales de David. David, por lo cual te voy a pedir, para conocer más de tu identidad, te van a hacer algunas preguntas personales para que des contestación al micrófono. Adelante. ¿Tiene algún apodo? No. ¿Pertenece a algún grupo indígena? No. ¿Es usted mexicano? Sí. ¿Dónde nació? En Monterrey, Nuevo León. ¿Qué edad tiene? 17. ¿Cuál es su fecha de nacimiento? 5 de abril de 1994. ¿Su estado civil? Soltero. ¿Cuál es su domicilio actual? La calle Jardín de San Miguel, Colonia Jardín de San Patricio, número 524. ¿En qué municipio? Apodaca. ¿Sabe leer y escribir? Poco. ¿Estudia? No. ¿Hasta qué grado estudió? 5º grado de escuela. ¿A qué se dedica? Nada. ¿Profesa alguna religión? No. ¿Consume bebidas alcohólicas? No. ¿Consume drogas? Sí. ¿Qué tipo de drogas? Marihuana y cocaína. ¿Cuál es el nombre de sus padres? David de Anda Peña y Rosa María López Huerta. ¿Vive con ellos? Sí. ¿Sabe que se encuentran detenidos? Sí. Gracias. En este momento se le pregunta a la Fiscalía qué documentos sobran agregados en la carpeta de investigación para acreditar la edad de David de Anda López. Señoría, obra en copia certificada del sistema de gobierno, el de acta de nacimiento, siendo la número 594, levantada ante el oficial cuarto del registro civil con residencia en San Nicolás de los Garza, Nuevo León, en donde consta que de Anda López nació el 5 de abril de 1994. ¿Tiene alguna manifestación al respecto a la defensa? Ninguna. No existiendo controversia por las partes en relación a la edad de David Alejandro de Anda López, esta autoridad acepta la competencia para conocer el presente asunto, toda vez que, como se ha manifestado por el propio adolescente, cuenta con la edad de 17 años. Esta circunstancia queda corroborada con la certificación del acta de nacimiento, a la cual hace referencia el Ministerio Público, obra en la carpeta de investigación, y misma a la que esta autoridad le otorga valor jurídico en términos del artículo 66 de la Ley del Sistema Especial de Justicia para Adolescentes, toda vez que se trata de un documento expedido por un servidor público, además de que esa documental coincide precisamente con el dicho de David de Anda en el sentido de que su fecha de nacimiento es el 5 de abril de 1994 y por lo tanto David cuenta con la edad de 17 años. Esta edad se encuentra prevista dentro de la fracción tercera del artículo 3 de la Ley del Sistema Especial de Justicia para Adolescentes y por lo tanto con fundamento en ese numeral, así como por el artículo 1 de esa misma legislación de adolescentes, es que esta autoridad es competente para conocer el presente asunto. Aceptada esa competencia y en razón de que David Alejandro de Anda fue detenido y puesto a disposición de esta autoridad en el centro de internamiento, vamos a proceder a verificar el control de detención, concediéndole el uso de la palabra en primer término al Ministerio Público. Gracias, señor juez. Solicito a usted se ratifique la detención de David Alejandro de Anda López en virtud de que se encuentra ajustada a derecho. Esto en primer término porque tenemos que ha quedado justificada la edad del mismo y encuadra en la fracción tercera del artículo 3º de la ley de la materia y por ende sí puede ser privado de la libertad. Tenemos que esta Fiscalía pretende imputarle un delito considerado grave como lo es el ilícito de equiparable al robo previsto por el artículo 365 bis fracción tercera del Código Penal vigente en el Estado y su gravedad se entroniza en el 16 bis así como en el 138 fracción segunda de la ley de la materia. Señoría, en cuanto a la flagrancia, esta Fiscalía la sustenta precisamente en el artículo 93, fracción primera, es decir, que dicho adolescente fue detenido al momento de estar cometiendo un hecho delictivo. Esto es a razón de que el día 5 de julio de este año, aproximadamente a las 4 horas,
en la avenida Colón, en su cruce con la calle Guerrero, esto en el centro de Monterrey, Nuevo León. Dicho adolescente se encontraba conduciendo un vehículo robado y por ende lo poseía ilegítimamente, siendo un vehículo de la marca GMC tipo Yukon, modelo 2010, en color rojo, con placas de circulación SCC 1480 del estado de Nuevo León. Vehículo, insisto, que tenía reporte de robo por su propietaria de nombre Karina Pérez Garza, desde el día 3 de julio de este mismo año. Dicha detención se sustenta dentro de la propia carpeta de investigación, señoría, con el dicho de dos elementos de la Agencia Estatal de Investigaciones que lograran la misma, de nombres Daniel Martínez Pérez, así como Alberto Coronado Ramírez, quienes se encuentran comisionados a la unidad especializada de robo de vehículos en el estado, y quienes a grosso modo ellos señalan que en esa fecha, 5 de julio del año en curso, aproximadamente a las 4 horas, se encontraban de rutina circulando por la avenida Colón y ya en su cruce con Guerrero observan una camioneta de las características mencionadas, es decir, la tipo Yukon GMC de color rojo, la cual refieren que le marcan el alto por actitud sospechosa, por lo que en ese momento ese vehículo inmediatamente se detiene en el lugar. Y al ver quién tripulaba ese vehículo, precisamente se trataba solamente de una persona y quien se identificó como David Alejandro de Anda López, que en ese momento esta persona al descender trata de correr, pero en ese momento es detenido en ese mismo lugar y que para ello, señoría, le dijeron que por qué corría. Esta persona refiere que porque estaba nervioso, terminando por decirles que él se había robado ese vehículo que poseía en ese momento, por lo cual dichos elementos procedieron a verificar en la planta de radio, en la base de datos de dicha corporación policíaca, sobre el estatus de ese vehículo, resultando que efectivamente contaba con un reporte de robo presentado por Karina Pérez Garza en fecha 3 de julio de este año. Tenemos que, después de saber lo anterior, dichos elementos policíacos procedieron a la detención de David Alejandro de Anda López, precisamente a las 4:10 horas de ese mismo día. Por lo cual, señoría, corroborando lo anterior, se encuentra precisamente con la denuncia de Karina Pérez Garza, la cual efectivamente el día 3 de julio de este año presentó la denuncia respecto a que había sido despojada por unos sujetos con lujo de violencia de ese vehículo y que precisamente eso fue aproximadamente a las 22:40 horas. A grosso modo esa es la denuncia que presenta Karina Pérez Garza. De igual forma se corrobora, señoría, esto en virtud de que consta también el reporte de denuncia signado por un elemento de la Agencia Estatal de Investigaciones del grupo especializado en robo de vehículos, precisamente, en donde se corrobora que efectivamente Karina Pérez Garza reportó ese vehículo en fecha 3 de julio de este año. Por estas circunstancias, señoría, se deviene claramente que dicho adolescente fue detenido en flagrancia, es decir, al momento de estar cometiendo un hecho delictivo, y por ello se peticiona a usted se ratifique la detención de este. ¿Tiene el uso de la palabra la defensa? Sí, señoría, se declare ilegal la detención de mi representado, esto en virtud de que, contrario a lo manifestado por parte de la representación social, no se actualiza la hipótesis establecida por parte del Ministerio Público en cuanto al numeral 93 en su fracción primera de la ley de la materia. Esto es así, señoría, toda vez de que de la propia carpeta de investigación y tal y como lo ha referido la representación social, mi representado al momento de ser detenido, de ser abordado por parte de los elementos captores, estos no contaban aún con ese conocimiento de que existiera algún delito que se estuviera cometiendo por parte de mi representado, tal y como lo pretende hacer ver la representación social. Esto en virtud de que de la propia carpeta de investigación se desprende que al momento de haber abordado, después de haber abordado a mi representado, piden informes a la base de datos del Grupo Halcón de la Policía Ministerial, y es cuando se les indica que dicho vehículo contaba con reporte de robo con violencia vigente en nuestro estado. Es decir, señoría, mi representado ya se encontraba detenido antes de que se tuviera conocimiento por parte de los elementos captores de que dicho vehículo contaba con reporte de robo. Asimismo, señoría, cabe mencionar que del propio dicho de los elementos captores se desprende que supuestamente mi representado intenta huir del lugar, y se menciona que lo sujetan del brazo y le preguntan que el por qué corría,
debiendo establecerse, señoría, que de ninguna manera se desprende cuál de las dos personas, tanto Daniel Martínez Pérez como Alberto Coronado Ramírez, elementos de la Agencia Estatal de Investigaciones, fuera el que supuestamente hace la detención material de mi representado. Ante todo esto, señorías, se solicita no sea ratificada la detención de mi defensa. ¿Tiene alguna manifestación al respecto la Fiscalía? Sí, señoría, difiriendo de la sustentación de la defensa, se advierte que sí se encuentra justificada la detención de dicho adolescente, toda vez que las circunstancias de que dichos elementos tuvieran o no conocimiento de que ese vehículo tenía reporte de robo, el ilícito se estaba cometiendo y ellos son testigos de esa circunstancia. Es decir, ese vehículo ya se encontraba reportado como robado y la posesión era ilegítima desde el momento que el adolescente traía el mismo, por lo cual se insiste, sí se encuentra justificada la detención de dicho adolescente en esas circunstancias. Ahora bien, en cuanto a las manifestaciones respecto a que no se especifica el lugar en donde fue detenido, esas circunstancias sí quedaron debidamente plasmadas, todas que los elementos captores son claros al decir que precisamente fue en esa avenida Colón, en su cruce con la calle Guerrero, en el centro de Monterrey, Nuevo León, en donde inmediatamente ese vehículo se detuvo a razón de que ellos le hicieron ese señalamiento, y que fue precisamente ahí donde revisaron el estatus del vehículo y ahí fue donde procedieron a la detención de dicho adolescente. Además de que se fue claro al especificar que ambos elementos de la Agencia Estatal de Investigaciones fueron los que procedieron a la detención y por ello sí resulta clara la detención de dicho adolescente en términos de ley. ¿Algo que agregar por parte de la defensa? Solamente insistir en la postura de la defensa, señoría. Habiendo escuchado al Ministerio Público como a la defensa, esta autoridad, con fundamento en el artículo 98, segundo párrafo de la Ley del Sistema Especial de Justicia para Adolescentes, procede a resolver sobre el control de detención de David Alejandro de Anda López, quien, como ya se mencionó, cuenta con la edad de 17 años. Así también se ha escuchado por parte del Ministerio Público el hecho que le pretende atribuir es el de equiparable al robo previsto por el artículo 365 bis, fracción tercera del Código Penal vigente en el estado de aplicación supletoria, el cual, de acuerdo al artículo 138, fracción segunda de la Ley de Adolescentes, que a su vez nos remite al artículo 16 bis del Código Penal ya citado, es considerado como grave. Es decir, al contar David Alejandro con la edad de 17 años y atribuírsele un hecho considerado como grave, es susceptible de que se encuentre detenido. Por otra parte, en cuanto a la flagrancia, el Ministerio Público ha mencionado, se acredita en términos del artículo 93, fracción primera de la Ley Especial de Justicia para Adolescentes, es decir, que David Alejandro de Anda fue detenido al momento de estar cometiendo un hecho delictivo, como lo fue conducir un vehículo de motor que contaba con reporte de robo. Y para argumentar esas circunstancias, el Ministerio Público ha mencionado, obra en la carpeta de investigación, el dicho de los policías ministeriales Daniel Martínez Pérez y Alberto Coronado Ramírez, quien menciona el Ministerio Público, hacen referencia que la detención se efectuó en el cruce de las avenidas Colón y Guerrero el día 5 de julio del año en curso, cuando precisamente David tenía en su poder un vehículo que estaba reportado como robado, siendo un vehículo de la marca GMC Yukon rojo con placas de circulación SC 1480 del estado de Nuevo León. Para acreditar esa circunstancia también se cuenta con el reporte de denuncia elaborado por Karina Pérez Garza, quien se duele de haber sufrido el robo de ese automotor el día 3 de julio del año en curso a las 22 horas con 40 minutos. A estos datos de prueba, como lo es el dicho de los policías ministeriales, así como la denuncia presentada por Karina Pérez, esta autoridad les otorga valor jurídico en términos del artículo 66 de la Ley del Sistema Especial de Justicia para Adolescentes, toda vez que los mismos son suficientes para arribar a la firme determinación que la detención de David Alejandro de Anda López fue llevada en legal forma. Esta se suscitó, como ya se mencionó, el día 5 de julio del año en curso, cuando poseía un vehículo de la marca GMC Yukon rojo con placa de circulación SC 1480 del estado de Nuevo León, llevándose a cabo la detención de parte de los ministeriales de David Alejandro, luego de que estos se cercioraran en la base de datos del Grupo Halcón que ese vehículo contaba con reporte de robo. No pasa por desapercibido en estos momentos lo manifestado por parte de la defensa en el sentido de que no se advierte cuál de los dos policías ministeriales fue quien llevó a cabo la detención de David Alejandro, pues de la declaración de ellos se establece efectivamente que éste trató de huir
y que uno de ellos lo sujetó. Sin embargo, esta autoridad advierte que ambos policías ministeriales, en este caso Daniel Martínez y Alberto Coronado, participaron en la ubicación y detención del adolescente David Alejandro. Por otra parte, también se menciona que al momento de que fue detenido por los policías ministeriales, estos no sabían que contaba con reporte de robo el vehículo que se encontraba en poder en esos momentos de David Alejandro. Sin embargo, se advierte, según lo mencionó el Ministerio Público, que la ubicación del adolescente se llevó a las 4 horas de ese día 5 de julio del año en curso, y la detención de David Alejandro, precisa el Ministerio Público y señalan los policías ministeriales, se efectuó ese mismo día a las 4 horas con 10 minutos, es decir, la detención se toma en cuenta a partir de esta última hora, cuando fueron los ministeriales, una vez que se percataron en la base de datos que contaba con reporte de robo el vehículo que poseía David Alejandro, que procedieron a su detención. En tal razón, tomando en cuenta esas consideraciones, es que se decreta legal la detención de David Alejandro, y por ello este deberá permanecer detenido a disposición de esta autoridad en el centro de internamiento. Y ratificada esa detención, que fue legal, vamos a escuchar entonces al Ministerio Público para que haga la formulación de la imputación, y por lo tanto, David, te voy a pedir pongas atención, toda vez que enseguida el Ministerio Público va a precisar el hecho que se te atribuye. Adelante. Gracias, señoría. Con fundamento del artículo 95, 98 y demás relativos de la ley de la materia, esta Fiscalía formaliza imputación en contra de David Alejandro de Anda López, siendo la parte ofendida en este caso la señorita Karina Pérez Garza. Los hechos que se atribuyen a de Anda López consisten precisamente en que el día 5 de julio de este año, aproximadamente a las 4 horas, en la avenida Colón, en su cruce con la calle Guerrero, en el centro de Monterrey, Nuevo León, se encontraba conduciendo un vehículo y por lo tanto poseyéndolo ilegítimamente, toda vez que ese vehículo es uno de la marca GMC, tipo Yukon, en color rojo, modelo 2010, y con número de serie 1GKAA13J87J 144499, mismo vehículo que en ese momento portaba las placas de circulación SCC 1480 de esta entidad federativa, mismo que, insisto, contaba con reporte de robo en fecha 3 de julio del año en curso por Karina Pérez Garza. Tenemos, señoría, que hasta este momento consta en la carpeta de investigación diversos elementos de convicción, como lo son las declaraciones de Daniel Martínez Pérez y Alberto Coronado Ramírez, quienes son elementos de la Agencia Estatal de Investigaciones. De igual forma, consta la denuncia presentada por Karina Pérez Garza en fecha 3 de julio del año en curso. Asimismo, consta la factura número 520, expedida por Negociación Autos Country, así como una tarjeta de circulación expedida por la Secretaría de Finanzas a nombre de Karina Pérez Garza. Obra asimismo el reporte de denuncia de fecha 3 de julio del año en curso presentado por Karina Pérez Garza, así como una diligencia de inspección sobre el vehículo en mención. De igual forma consta un dictamen pericial sobre la identificación vehicular del mismo bien motriz ya señalado. Tenemos que hasta este momento la calificación legal provisional, señoría, tipifica el ilícito de equiparable al robo previsto por el artículo 365 bis, fracción tercera del Código Penal vigente en el Estado. Asimismo, se entroniza la probable participación del adolescente en términos del artículo 39, fracción primera del mismo Código Punitivo vigente en la entidad, siendo esa la imputación que se hace en contra del adolescente, señoría. David, acabamos de escuchar al Ministerio Público que hizo referencia a los hechos que se te atribuyen. Yo te pregunto, ¿sí los entendiste? Sí. Como lo escuchaste hace unos momentos, tú me dijiste que sí los habías entendido, los derechos que se te hicieron de tu conocimiento. Y dentro de uno de esos derechos es que tú puedes declarar o no declarar en relación a los hechos que se te atribuyen. Luego de haber escuchado esa imputación que se formula en tu contra, yo te pregunto, ¿quieres declarar o no quieres declarar al respecto? Y si quieres consultarlo previamente con tu defensa para que me contestes al micrófono. No, no quiero declarar. Se tiene al adolescente por acogiéndose a ese beneficio para no declarar. ¿La defensa tiene alguna manifestación respecto a la imputación? Ninguna. ¿Existe alguna otra solicitud por parte del Ministerio Público? Así es. Esta Fiscalía le peticiona a usted vincule a proceso al adolescente por el ilícito por el cual se le imputa, es decir, por el ilícito equiparable al robo previsto por el artículo 365 bis, fracción tercera del Código Penal vigente en el Estado, en virtud de que hasta este momento se encuentra acreditados los extremos de dicho dispositivo, toda vez que éste poseía ilegítimamente un vehículo, cuenta con reporte de robo. El vehículo se trata de un GMC
tipo Yukon, modelo 2010, con placas de circulación SCC 1480 de esta entidad federativa. Y con número de serie 1GKAA 13J87J144499. Tenemos, señoría, que para sustentar lo anterior se cuenta precisamente con los dichos de los elementos de la Agencia Estatal de Investigaciones, de nombres Daniel Martínez Pérez y Alberto Coronado Ramírez, quienes son claros y directos en señalar que en fecha 5 de julio del año en curso, al ir circulando por la avenida Colón y al llegar en su cruce con la calle Guerrero, aproximadamente a las 4 horas, se dan cuenta de que circulaba la camioneta GMC tipo Yukon, modelo 2010, a la cual le marcan el alto y precisamente después de hablar con la persona que traía dicho vehículo, resulta que ese vehículo era robado y así lo verificaron ellos a través de su planta de radio en el sistema de datos con el que cuenta dicha corporación policíaca, resultando que efectivamente una persona de nombre Karina Pérez Garza es la que había denunciado ese vehículo como robado en fecha 3 de julio de este año. Tenemos que a esto sustenta también, señoría, precisamente la denuncia presentada por Karina Pérez Garza, quien a grosso modo refiere ella en fecha 3 de julio del año en curso, precisamente es la fecha de esa denuncia, y que ese mismo día, aproximadamente a las 22:40 horas, al ir a bordo de su camioneta GMC Yukon modelo 2010 de color rojo con placas de circulación SKT 1480 del estado de Nuevo León, refiere que ella circulaba por la avenida Ruiz Cortines en esta ciudad cuando repentinamente le cerró el paso a un vehículo ecotaxi del cual desciende un sujeto encapuchado y del cual la amaga con un arma de fuego tipo escuadra en color negro y la cual la despoja precisamente de ese vehículo. Resulta que a esto se corrobora, señoría, que efectivamente consta el reporte de denuncia ante la corporación policíaca consistente en la Agencia Estatal de Investigaciones de la Unidad Especializada de Robo de Vehículos, precisamente de fecha 3 de julio del año en curso, presentado por Karina Pérez Garza, en donde constan las circunstancias antes mencionadas de igual forma. Asimismo, tenemos que Karina Pérez Garza es la legítima poseedora de ese vehículo, toda vez que se advierte que se cuenta con la factura número 520 expedida por la negociación Autos Country de fecha 5 de abril del 2010, precisamente a nombre de Karina Pérez Garza, relativa al vehículo objeto del delito ya multimensionado. De igual manera, se hace mención y corrobora lo anterior el hecho de que consta la tarjeta de circulación expedida por la Secretaría de Finanzas y Tesorería del Estado a nombre de Karina Pérez Garza relativo al mismo bien motriz y con placas de circulación SKT 1480 de esta entidad. Señoría, corrobora todo esto el hecho de que consta una experticia en el área de identificación de vehículos respecto a que el bien motriz GMC tipo Yukon, modelo 2010 y con el número de serie ya señalado, no tiene ninguna alteración precisamente en esos números alfanuméricos y que por ello da luz a creer, y por la lógica se trata del mismo vehículo que denunciara la señorita Karina Pérez Garza y que el mismo que poseía ilegítimamente el adolescente David Alejandro de Anda López. De igual forma, consta el aseguramiento del vehículo en mención, consistente en una diligencia de inspección sobre la existencia del bien motriz ya señalado. Tenemos, señoría, que con esto se acredita hasta este momento la existencia del ilícito en mención. De igual forma, la probable participación del adolescente se justifica en términos del artículo 39, fracción primera, puesto que fue señalado a plenitud por los elementos de la Agencia Estatal de Investigaciones, como quien precisamente era el que conducía el vehículo al momento de que fuera detenido, es decir, era el único ocupante de ese vehículo y era quien lo conducía precisamente. De ahí que se devenga la probable participación del adolescente hasta este momento procesal, toda vez que se deviene que puso culpablemente una condición de la lesión jurídica al haber cometido en forma directa ese hecho atribuido, y de no haberse dado esa conducta tampoco se hubiera dado la tipificación del ilícito. Tenemos, señoría, que en cuanto al elemento subjetivo, es claro y contundente hasta este momento, toda vez que usted pudo escuchar que dichos elementos policíacos refieren que al momento de que abordan al conductor, trata de huir corriendo e incluso les dijo que estaba muy nervioso. De esto, señoría, tenemos que hasta este momento procesal se encuentran justificados los extremos, tanto objetivo como subjetivo de dichas circunstancias, y por ende se deviene que deberá usted vincular a proceso a dicho adolescente por el ilícito que esta fiscalía se encuentra imputándole. Tiene el uso de la palabra la defensa. Sí, señoría, se solicita, se ha dictado un auto de no vinculación a proceso a favor de mi representado David Alejandro de Anda López. Esto es así, toda vez de que de los elementos que obran
dentro de la carpeta de investigación y mismos que fueran referidos por parte de la representación social, no se desprende esa supuesta responsabilidad, no existen los elementos constitutivos del delito suficientes para tener por acreditado el mismo. Es decir, de la carpeta de investigación se desprende una figura diversa, señoría, en relación a la imputación que está realizando la representación social. Esto en virtud de la propia declaración de los elementos captores, de los elementos de la Agencia Estatal de Investigaciones, quienes refirieron que mi representado al momento de su detención le refirió que el vehículo se lo había robado días antes. Es decir, la detención, señoría, tenemos que fue el día 5 de julio y que el robo, a dicho de la propia ciudadana Karina Pérez Garza, sucedió el día 3 de julio del año en curso. Es decir, 2 días después del robo del mismo, se realizó la detención de mi representado a bordo del vehículo que él mismo manifestara que se lo había robado, por lo que se tiene que sería una figura diversa a la establecida por parte de la representación social y por ende se solicita, se ha dictado un auto de no vinculación a proceso. Máxime, señoría, que se debe tomar en consideración el hecho de que de la propia denuncia se desprende unas placas diversas a las imputadas por parte de la representación social. Esto en virtud de que de la denuncia de Karina Pérez Garza se desprende que su vehículo contaba con placas SKT 1480, siendo que la imputación que la cual fuera formulada a mi representado se trata de un vehículo con placas SCC 1480 de esta misma entidad. Por todo esto, señoría, y se insiste, tomando en cuenta que no existen los elementos suficientes en contra de mi representado, pues únicamente se cuenta con el dicho de los elementos captores Daniel Martínez Pérez y Alberto Coronado Ramírez, se solicita sea dictado un auto de no vinculación a proceso a favor de mi representado. Sería todo. Tiene el uso de la palabra Fiscalía. Gracias, señoría. Se difiere a lo manifestado por la defensa, toda vez que se advierte que hasta este momento procesal del rango de prueba mínimo sí se justifica plenamente con el cúmulo probatorio que efectivamente se acredita el ilícito en mención, así como la probable participación del adolescente David Alejandro de Anda López. Tenemos que dichos elementos captores, siendo elementos de la Policía Ministerial, en razón de su función como elementos investigadores, sí les correspondió conocer esas circunstancias, es decir, por la lógica sí pudieron haber detenido ese vehículo, sí lo abordaron a la persona, la interrogaron, incluso verificaron en su planta de radio sobre el estatus del referido vehículo, resultando que tenía reporte de robo. Y es por ello que hasta este momento procesal, con esas declaraciones, además de las demás documentales públicas a las que se hizo mención, como la documental privada, así como la experticia, se da a plena luz hasta este momento procesal, que en su conjunto sí dan a conocer que sí se acredita el ilícito en mención, así como la probable participación del adolescente en el mismo. Ahora bien, señoría, en cuanto a la diferencia de placas de circulación de que habla la defensa, esta fiscalía efectivamente refirió unas placas distintas, como las son SCC 1480 de esta entidad federativa, de la cual de este momento aclaro que efectivamente son las placas SKT 1480 de esta entidad federativa y que son las que le corresponden a ese vehículo y las que traía portando el mismo. Por lo cual solicito se me tenga por haciendo esa aclaración en este momento y además insisto en que se decrete el auto de vinculación a proceso en contra del adolescente. ¿Tiene algo más que agregar la defensa? Sí, señoría, solicito no sea tomado en consideración la aclaración referida por parte de la representación social, toda vez de que la imputación para esto tuvo un término de 48 horas y dicha imputación debe ser en términos unívocos y por lo cual estaría fuera de tiempo en cuanto a la supuesta aclaración que pretende realizar dentro de esta presente audiencia, por lo que se solicita no sea tomado en cuenta y se insiste por parte de la defensa, se solicita sea dictado un auto de no vinculación a proceso.
Habiendo escuchado al Ministerio Público como a la defensa, esta autoridad procede a resolver sobre la petición que está haciendo tanto el Ministerio Público como la defensa en relación a la vinculación o no vinculación a proceso de David Alejandro de Anda López. Para tal efecto, en primer término se menciona el hecho que se le está atribuyendo es el de equiparable al robo previsto por el artículo 365 bis, fracción tercera del Código Penal vigente en el Estado de aplicación supletoria, que al respecto y en relación a lo que nos incumbe establece también se equipara al delito de robo el que posea, custodie, detente ilegítimamente uno o más vehículos reportados como robados, y en opinión de esta autoridad, este hecho delictivo se encuentra acreditado toda vez que para ello se toma en cuenta lo manifestado por Daniel Martínez Pérez y Alberto Coronado Ramírez, elementos de la Policía Ministerial, quienes según el Ministerio Público refiere que ambos declararon ante la investigación que el día 5 de julio del año en curso ubicaron un vehículo en forma sospechosa en el cruce de la avenida Colón y Guerrero, siendo en esos momentos cuando procedieron a que marcarle el alto, siendo ese vehículo la marca GMC tipo Yukon, color rojo, con placas de circulación SKT 1480 del Estado de Nuevo León, siendo conducido ese automotor precisamente por David Alejandro de Anda, quien incluso refieren los policías ministeriales trató de huir, por lo cual lo detuvieron de uno de sus brazos, y fue al verificar el número de serie de ese vehículo en la base de datos del Grupo Halcón de la Policía Ministerial cuando les informan que contaba con reporte de robo. Aunado a ello, también se cuenta en la carpeta de investigación por el dicho de Karina Pérez Garza, quien denuncia el robo de ese vehículo el día 3 de julio del año en curso, aproximadamente a las 22:40, y hace referencia que el mismo le fue sustraído por una persona del sexo masculino, quien la había amagado con un arma de fuego. De igual manera, se toma en cuenta para dar por acreditado el hecho delictivo la tarjeta de circulación expedida por la Secretaría de Finanzas a nombre de Karina Pérez Garza, el cual ampara el vehículo GMC tipo Yukon ya multicitado, así como también obra en la carpeta de investigación una factura con número 520 expedida por Autos Country en fecha 5 de abril del 2010, en la cual se encuentra nombre de Karina Pérez Garza. Y también el Ministerio Público menciona, obra en la carpeta de investigación, una inspección ocular y fe ministerial en la cual se dio fe precisamente de las características de ese automotor que se encontró en poder de David Alejandro, y obra un dictamen pericial de identificación vehicular del vehículo multicitado. Tomando en cuenta estos datos de prueba a los cuales esta autoridad le otorga valor jurídico en términos del artículo 66 de la Ley del Sistema Especial de Justicia para Adolescentes, es que se arriba a la firme determinación que se encuentra hasta el momento acreditado el hecho delictivo que le atribuye el Ministerio Público al adolescente, toda vez que el día 5 de julio del año en curso, aproximadamente a las 4 horas, poseía, es decir, al conducir un vehículo marca GMC tipo Yukon, color rojo, con placas de circulación SKT 1480 del Estado de Nuevo León, el cual contaba con reporte de robo por Karina Pérez Garza. No pasa por desapercibido lo alegado en esta audiencia por parte de la defensa, en razón de que en todo caso se estaría ante una conducta diversa, toda vez que del dicho de los policías ministeriales se menciona que David Alejandro al momento de su detención les manifestó que él se lo había robado. Sin embargo, de acuerdo al artículo 22 de la Ley del Sistema Especial de Justicia para Adolescentes, el adolescente únicamente puede declarar con asistencia de su defensor y ante un juez, es decir, esa manifestación que hacen los policías ministeriales en el sentido de que David Alejandro de Anda les había referido que él se lo había robado, no se toma en cuenta por parte del suscrito juzgador, toda vez que no tiene validez legal. En relación a la aclaración que hace en estos momentos la Fiscalía de que las placas correctas del vehículo que poseía David Alejandro son SKT 1480 y no la SC 1480, se tiene por acreditado esa circunstancia, toda vez que no obstante que existe esa discrepancia en relación a la imputación que había hecho el Ministerio Público y de la cual se le dio conocimiento en su momento a David Alejandro, esa circunstancia no impera para dar por acreditado el hecho delictivo ya mencionado, pues el Ministerio Público en todo momento también precisó el número de serie de ese vehículo Yukon, que es 1GKA
13J87J144499. Por lo tanto, existe la certeza de que nos estamos refiriendo al mismo vehículo en todo momento, tanto en esta etapa como al momento en que se le hizo el conocimiento de la imputación. Por otra parte, en cuanto a la probable participación de David Alejandro en el hecho que se le atribuye, se acredita efectivamente, como lo menciona el Ministerio Público, en términos de la fracción primera del artículo 39 del Código Penal vigente en el Estado, de aplicación supletoria, toda vez que David Alejandro fue quien tomó parte directa en la ejecución del hecho delictivo ya acreditado. Y para considerar lo anterior, se toma en cuenta principalmente el reconocimiento que hacen sobre David Alejandro los policías ministeriales Daniel Martínez y Alberto Coronado, quienes hacen referencia que reconocen a David Alejandro como la persona que detuvieran el día 5 de julio del año en curso, aproximadamente a las 4:10, luego de que se cercioraran de que el vehículo que poseía se encontraba con reporte de robo. Por lo tanto, al acreditarse el hecho delictivo de equiparable al robo previsto por el artículo 365 bis, fracción tercera del Código Penal vigente en el estado de aplicación supletoria, así como la probable participación de David Alejandro de Anda López, es que esta autoridad en estos momentos, siendo las 9:58, decreta auto de vinculación a proceso en contra de David Alejandro por las consideraciones ya citadas. En este caso también les hago del conocimiento que en caso de que no se encuentren de acuerdo con esa determinación, es apelable, como lo refiere el artículo 180 y 181 de la Ley del Sistema Especial de Justicia para Adolescentes. David, le pregunto, ¿tiene alguna manifestación respecto a esa determinación? Ninguna. ¿La defensa? Ninguna. ¿El Ministerio Público? Ninguna. ¿Existe alguna otra solicitud por parte del Ministerio Público? Así es, señoría, con fundamento en el artículo 76, 77, 78, 81, fracción octava, 82, 83 y demás relativos de la ley de la materia, peticiona usted se aplique a David Alejandro de Anda López una medida cautelar de detención provisional en el centro de detención de adolescentes infractores en el Estado de Nuevo León, en el cual actualmente se encuentra. Esto en virtud de que por apreciaciones del caso en particular, se tiene la suspicacia de que el mismo podría no someterse al proceso y podría huir del ámbito jurisdiccional. Para ello, señoría, menciona usted que ha quedado acreditada desde la etapa de competencia la edad de dicho adolescente con la documental pública a la que se hizo alusión y quedó debidamente justificado que tiene 17 años de edad y por lo tanto sí puede ser privado de la libertad y sí le puede ser aplicada la medida que aquí se está peticionando. Usted acaba de vincularlo por un delito considerado grave, como lo es el ilícito de equiparable al robo, previsto por el artículo 365 bis, fracción tercera del Código Penal vigente en el Estado, y su gravedad se entroniza en el 138, fracción segunda de la Ley de la Materia, y 16 bis del mismo catálogo punitivo. Señoría, sustento precisamente esa circunstancia en el caso en particular de que él no pueda someterse en el peligro de fuga previsto en el artículo 78. Y para ello, usted debe tomar en cuenta el arraigo en el estado de dicho adolescente, determinado por un domicilio, residencia habitual, asentamiento en la familia, alguna matriculación escolar, así como las facilidades que tenga para permanecer oculto o huir del país, así de igual forma la existencia de un centro o institución públicos que puedan garantizar la presencia de él a las demás etapas del proceso. Asimismo, la actitud que éste adopte en forma voluntaria respecto a la reparación del daño. Para ello, señoría, le menciona usted que en cuanto al domicilio, dicho adolescente refiere que vive en la calle San Miguel, número 524, en la colonia Jardines de San Patricio, en el municipio de Podaca, Nuevo León. Sin embargo, esta circunstancia hasta este momento procesal no se encuentra justificada, sino que solamente se cuenta con el dicho del adolescente, por lo cual no se tiene la certeza de que efectivamente ese domicilio exista y que dicho adolescente viva en el mismo. Tenemos, en cuanto a la residencia habitual, insisto, en que no se encuentra justificado hasta este momento esa circunstancia. De igual forma, en cuanto al asentamiento en la familia, señoría, usted pudo escuchar al momento de otorgar sus generales, el adolescente refiere que vive con sus padres y que ellos sí tenían conocimiento de que estaba detenido. No se puede decir que tenga ese asentamiento en la familia, puesto que los padres no están aquí en este momento, en esta audiencia, preocupados por la situación jurídica de su hijo. De igual forma, en cuanto a la matriculación escolar, él mismo refiere que no estudia, que solo estudió hasta 5º grado de primaria. Por ende, señoría, no se encuentra dicho adolescente matriculado a ningún centro escolar. Asimismo, y como a colación se trae el hecho de que él refiriera que no se dedica a nada.
Tenemos de igual manera que este sí tiene facilidades para permanecer oculto hasta este momento, puesto que no sabemos precisamente cuál es efectivamente el domicilio que él habita y si efectivamente cuenta con un domicilio en esta entidad federativa, por lo cual se precisa además el poco control o nulo control que existe sobre el adolescente, pues si tomamos en consideración la hora de detención del adolescente, es decir, a las 4 o 10 horas de la madrugada, un adolescente en el pleno centro de la ciudad se encontraba en una situación de peligro, en una situación que no estaba vigilado por un adulto, y por ello se deviene claramente el poco o nulo control de los familiares respecto a este, insistiendo además que no se encuentran presentes los padres del mismo en esta audiencia, señoría, a pesar de ser sabedores de que este se encontraba detenido, y por ello insisto a usted que al existir el Centro de Detención Provisional de Adolescentes Infractores en esta entidad, es por ello que debe aplicarse esa medida extremosa hasta este momento, pues no existe otra que aplicar al mismo, esto a fin de salvaguardar la pretensión punitiva de esta Fiscalía, y es por ello que, insisto, señoría, se aplique a dicho adolescente una medida cautelar de detención provisional en dicho centro. ¿Tiene el uso de la palabra la defensa? Sí, señoría, la defensa se encuentra parcialmente de acuerdo con la representación social, más sin embargo, cabe señalar que se solicita que dicha detención provisional de mi representado, diverso a lo señalado por parte de la representación social, sea en domicilio. Esto toda vez de que, contrario a lo manifestado por parte del Ministerio Público, sí se tiene un domicilio fijo por parte de mi representado en esta entidad federativa, y el cual se encuentra ubicado en la calle San Miguel, número 524, en la colonia Jardín de San Patricio, en el municipio de Apodaca, Nuevo León. Circunstancia esta que se encuentra acreditada dentro de la carpeta de investigación en virtud de que ante dicha representación social acudiera la madre de mi representado y se le enterara sobre la detención del mismo, demostrando con esto el interés sobre mi adolescente representado, y si bien es cierto no se encuentra presente en esta sala de audiencia la madre del mismo, se desconoce los motivos por los cuales no pudiera acudir a esta hora en esta sala de audiencia, más sin embargo si existe ese interés por parte de la madre del mismo al haber estado presente ante la representación social para ver la suerte que corre la situación de mi adolescente representado. Domicilio señoría, se insiste que obra dentro de la carpeta de investigación, toda vez de que fue debidamente identificada la madre del mismo, contando con el mismo domicilio que fuera proporcionado por parte de mi representado, y tal y como él mismo lo estableciera, él vive con la propia madre del mismo. Ante estas circunstancias, señoría, y toda vez de que se requiere que mi representado continúe dentro del seno familiar para el efecto de no afectarlo al mismo y tomando en consideración su interés superior, se solicita que se insiste dicha detención provisional sea en su domicilio. Sería todo. ¿Tiene alguna manifestación al respecto a la Fiscalía? Así es, señoría, contrario a lo que expresa la defensa, se viene claramente que, si bien es cierto, sí se notificó a la madre de dicho adolescente sobre las circunstancias de detención de es claramente que resulta a sabiendas de que es una obligación de esta autoridad el hacerle saber a los padres de los adolescentes sobre las detenciones. Sin embargo, insisto, al ser sabedora sobre la situación en que se encontraba su hijo y habérsele informado de que se trataba de un delito considerado grave, insisto, dichas familiares no se encuentran presentes en esta audiencia, lo que denota claramente un poco interés o el nulo interés respecto de su hijo, y por lo que hasta este momento no se encuentra nadie presente quien pueda garantizar la presencia del adolescente, y una promesa de resultaría nulificada, es decir, resultaría poco creíble hasta este momento, puesto que, insisto, no se encuentra justificado que tenga un arraigo en este estado, y por lo cual insisto en la postura adoptada desde un inicio, es decir, que se aplique una medida cautelar de detención al mismo. ¿Algo más que agregar por parte de la defensa? Solamente insistir, señoría, en la postura de la defensa. En estos momentos, esta autoridad procede a resolver sobre las solicitudes que está haciendo tanto la defensa como el Ministerio Público, y para tal efecto, en primer término, se menciona que, como ya quedó acreditado, efectivamente la edad de David Alejandro es de 17 años. Ha sido vinculado en esta audiencia por un hecho considerado como grave, como lo es el de equiparable al robo. Es decir, al contar con esa edad, David Alejandro, y haber sido vinculado por un hecho considerado como grave, es susceptible de que se le aplique una medida cautelar como lo es la detención.
En este caso se está advirtiendo que la defensa está mencionando se lleve a cabo esa detención de su representado en su domicilio. Sin embargo, la Fiscalía ha referido la detención se ejecute en el centro de internamiento. Y en opinión de esta autoridad se encuentra acreditado el peligro de fuga, es decir, la necesidad de esa cautela como lo es la detención de carácter personal de David Alejandro. Las circunstancias por las cuales se da por acreditada esa circunstancia se toma en cuenta principalmente que si bien David Alejandro ha manifestado que su domicilio es de San Miguel número 524 en la colonia Jardines de San Patricio, en el municipio de Apodaca, Nuevo León, esa circunstancia no se encuentra corroborada hasta el momento con datos de prueba alguno. Por otra parte, también se evidencia una falta de control y vigilancia por parte de los padres, pues se ha mencionado que los padres tenían conocimiento, o en este caso específico la madre tenía conocimiento de la detención de David Alejandro y no se encuentra presente en esta audiencia. También se advierte esa falta de control y vigilancia de los padres, pues como se menciona por parte del Ministerio Público, los hechos que acontecen en el presente asunto ocurrieron a las 4 horas del día 5 de julio del año 2011, es decir, en horas de la madrugada, cuando el adolescente, a virtud de su edad, debería permanecer en su domicilio. También se advierte, no se encuentra matriculado en un centro escolar, pues David Alejandro, al proporcionar sus generales en esta audiencia, mencionó que no estudiaba y que no se dedicaba a nada. También se menciona, por otra parte, que es afecto a la marihuana y cocaína, por lo cual tiende a las malas costumbres. Son estas las circunstancias principales que llevan al suscrito juzgador a arribar a la firme determinación de aplicar una medida cautelar de carácter personal en el centro de internamiento de David Alejandro de Anda López, ello en términos del artículo 76, 77, 78, 81, fracción octava, 82 y 86, de la Ley del Sistema Especial de Justicia para Adolescentes. David, te hago del conocimiento que esa medida cautelar de detención será durante el tiempo que dure este procedimiento. En caso de ser necesario, será revisable cada 3 meses, al igual que la vinculación, en caso de que no se encuentren de acuerdo, es apelable, como lo refiere el artículo 180 y 181 de la Ley del Sistema Especial de Justicia para Adolescentes. Y en estos momentos les informo que en razón de que tanto la vinculación a proceso como la vinculación que se está dictando en contra de David Alejandro es considerado como un acto de molestia, el día de hoy se emitirá una resolución por escrito de ambas determinaciones y en ellas se va a abundar en los razonamientos, así como en las consideraciones por las cuales se está llegando a esa firme determinación, y esa es ahora en la cual quedará a su disposición esas resoluciones por escrito para cualquier copia que necesiten. ¿Tiene alguna manifestación el adolescente? No. ¿La defensa? No. ¿El Ministerio Público? Ninguna, señor. El artículo 100 de la Ley del Sistema Especial de Justicia para Adolescentes establece un plazo máximo de 60 días para que se dé el cierre de investigación. Dentro de dicho plazo, las partes deberán identificar los medios de prueba que pretendan llegar a juicio, así como el Ministerio Público estudiar la posibilidad de si presenta o no la acusación en contra del adolescente. Por lo tanto, en este momento le sugiero tanto a la defensa como al Ministerio Público se pongan de acuerdo para establecer ese plazo de cierre de investigación, toda vez que de no hacerlo, el suscrito procederá a fijarlo. La Fiscalía considera un término prudente para identificar los elementos de convicción de 20 días naturales, señor. ¿La defensa? Perdón, por parte de la defensa se solicita el término de 10 días, señoría. ¿El Ministerio insiste en su postura? Así es, señoría. ¿Puede establecer la defensa cuál es la necesidad de únicamente 10 días o por cuál es la razón? Sí, señoría, se tiene que, ya se encuentra a criterio de la defensa, previamente integrada ya la carpeta de investigación, es decir, ya se cuenta con todos los elementos a criterio de esta defensa por parte de la representación social y por parte de la defensa no se requiere un término mayor y en virtud de que mi representado se encuentra privado de su libertad. Sería todo. No habiéndose puesto de acuerdo la Fiscalía como la defensa, esta autoridad va a proceder a fijar para el plazo de cierre de investigación 15 días naturales en razón de que el adolescente efectivamente permanecerá detenido y dentro de dicho plazo, como ya se mencionó, deberán identificar los medios de prueba que pretendan llegar a juicio. ¿Alguna otra solicitud por parte del Ministerio Público? Únicamente solicitar copia del registro de videograbación de la presente audiencia, señora. ¿La defensa?
De igual forma, solicitar copia certificada del registro de videograbación de conformidad con lo establecido por el artículo 29 y 554 del Código de Procedimientos Penales vigente en la entidad, el cual es de aplicación supletoria a la ley de la materia. El adolescente, ¿algo que agregar? No. En relación a las copias que peticiona tanto la Fiscalía como la Defensa, esta autoridad accede de conformidad a expedirlas, ello en términos del artículo 554 en relación al 29 del Código Procesal Penal vigente en el Estado de aplicación supletoria. Y siendo las 10 horas con 12 minutos del día y año al inicio mencionados, se da por concluida la presente audiencia. Secretario, proceda a certificar y autentificar la veracidad de lo actuado en la misma. Con fundamento en los dispositivos 44, fracción 20ª y 45, fracción 2ª de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de Nuevo León, doy fe y autentifico la legalidad y veracidad de lo actuado en esta audiencia, procediendo a levantar el acta correspondiente. Conste. ¿Se ponen de pie? Pues aquí tenemos la actuación. Como les decía al inicio, esta es una simulación de una audiencia inicial que se lleva a cabo en adolescentes. Quiero agradecer al Ministerio Público, es real, es un Ministerio Público, a los defensores públicos, al personal del juzgado que me está acompañando. El día de ayer se preparó esto. ¿Qué les digo con esto? Vaya la redundancia, de que es espontáneo, porque así es lo correcto. No se debe de acostumbrar en ocasiones a decir, bueno, tú me vas a decir esto y tú me vas a contestar esto. Esto es espontáneo, la defensa tiene que estar preparada, se le da horas antes acceso a la carpeta de investigación, el juez no tiene acceso a la carpeta de investigación, únicamente está a lo que le digan las partes, hay lealtad de las partes y para eso existe el principio de contradicción. Es a grandes rasgos lo que acaban de ver, lo que se lleva en adolescentes, que es muy similar a lo que viene ahora con la reforma al artículo, a la Constitución, la reforma del artículo 2008 y que va a iniciar en Nuevo León probablemente a partir del 2012 con ciertos delitos. Es una forma de juez, esta es una actividad del juez de control que se le va a llamar así en el sistema de adultos. No sé si exista alguna pregunta. Sí, adelante. Disculpe, señor juez, no he visto muy bien la ley del sistema para adolescentes, pero en cuanto que el Ministerio Público solicita que el imputado sea condenado al centro de rehabilitación, mientras que la defensa pide que al imputado se arraigue en su domicilio. Mi pregunta es, si para los delitos graves y no graves, el juez puede decidir, dependiendo la gravedad del delito o no gravedad del delito, sea internado el imputado al centro de rehabilitación o que se arraigue en el domicilio al imputado. En el caso de la ley de adolescentes sí establece que la detención, ya sea en domicilio, porque sigue siendo detención, o en el centro de internamiento, sea únicamente por delito grave. Pero el hecho de que sea vinculado por un delito considerado como grave no es sinónimo de que se le aplique una medida cautelar de detención. Puede ser alguna otra medida cautelar diversa o ninguna medida cautelar. Para la aplicación de una medida cautelar tiene que acreditarse la necesidad de la misma, ya sea por peligro de fuga, como fue en esta audiencia, o riesgo de la víctima, o riesgo de obstaculización del proceso. Son esas las necesidades de las cautelas. Entonces, en el caso de adolescentes, sí hay necesidad de que sea delito grave para vincularlo o para aplicar una medida cautelar de detención, pero también no en todos los delitos graves se le va a aplicar una medida cautelar de detención porque también tenemos el principio de presunción de inocencia. Bien, gracias, licenciado.
Señor juez, buenos días. Buenos días. Primero, la peligrosidad de la gente no interviene aquí, o sea, me refiero al acusado. La peligrosidad del acusado. ¿No interviene ese factor en Para la en la cautelar. decisión? Así es. Para la cautelar, en el caso de adolescentes, no, porque estamos hablando precisamente de adolescentes que son protegidos por tratados internacionales y la ley de adolescentes es muy clara en decir únicamente se debe acreditar la necesidad de la cautela. En este caso escucharon el peligro de fuga, porque no tenía arraigo en el Estado, porque no estaba inscrito en un centro de educación, pero si ustedes lo advirtieron, no vi nada en relación al hecho. El hecho fue para la vinculación, pero para la necesidad de la cautela no es necesario considerar el hecho. Pienso yo, salvo algunas circunstancias especiales, como lo es, me ha tocado riesgo de víctima, aplicar a un adolescente la detención por riesgo de víctima, donde ahí tomábamos en cuenta que había una declaración en un secuestro, había la declaración de las víctimas y ya tenían información personal de las víctimas. Entonces ahí sí te redundaba en específico al hecho, que decías, bueno, es un peligro porque ya tiene información personal de las víctimas y cómo no vas a aplicar una medida cautelar de detención. Pero la ley es muy clara únicamente en aspectos que no son tendientes al grado de peligrosidad o inclusive a reincidencia, porque yo puedo advertir que es un reincidente, pero la ley no lo establece así. Muy bien. Una segunda duda. ¿La víctima no tiene en esta fase preparatoria derecho a intervenir? Sí, la víctima puede estar presente y puede coadyuvar inclusive con el Ministerio Público en cierta etapa, que es la intermedia, cuando se ofrecen pruebas. La víctima puede coadyuvar con el Ministerio Público, se obliga a la víctima en este sistema, y así va a ser en el sistema de adultos en el caso de Nuevo León, que la víctima, si quiere coadyuvar, se le va a dar intervención, inclusive hasta en el juicio, pero tendría que ser por medio de un defensor. Es decir, los defensores ahora pueden ser defensores tanto de víctima o como de imputado. Es la ventaja que tiene ese sistema, y se pide que la víctima tenga un defensor porque es un sistema muy técnico, en el cual si la víctima quiere interrogar a algún testigo, tiene que tener ciertas condiciones o técnicas para interrogar a ese testigo. Perdón, entonces no es a través del Ministerio Público la intervención de la víctima. La víctima puede hacerlo a través del Ministerio Público. En el sistema tradicional así lo tenemos, que se dice que coadyuva con el Ministerio Público y la víctima siempre le lleva toda la documentación o todo lo hace por medio del Ministerio Público. En este sistema, en el caso de adolescentes, ahorita puede la víctima comparecer y coadyuvar. Llamémosle coadyuvar, darle intervención directa, interrogar a testigos, aportar pruebas. En el sistema acusatorio que viene en Nuevo León, en esta reforma que yo creo que en el 2012 sí inicia con ciertos delitos, también hay novedades de que ahora la víctima va a coadyuvar con el Ministerio Público, como le digo ahorita, la coadyuvancia en ese sentido. También hay novedades de que la víctima en ciertos delitos hay acción particular donde la víctima va a acudir únicamente solo ante el juez, o va a haber delitos de acción pública que se van a convertir a privada, es decir, que los va a iniciar un Ministerio Público, pero la víctima se los va a poder llevar solo ante un juez, sin necesidad de estar apoyado con un Ministerio Público. Bien, entonces quiero entender que la víctima en esta parte preparatoria no tiene por qué aportar pruebas ni presentarse. En esta etapa inicial Sí. Sería muy difícil, porque si el Ministerio Público ya tiene lo necesario para solicitar una vinculación, ya no hay necesidad de que comparezca la víctima. En la ley de adolescentes establecen la actuación de la víctima para darle intervención, para aportar pruebas en la etapa intermedia, donde es donde se ofertan las pruebas que se pretendan llegar a juicio. Buenos días. Buenos días. Y pues antes que nada quiero felicitar a todo el personal, y a usted en forma directa, por la gran exposición y la verdad, pues ya es una realidad los juicios orales en el Estado, ¿verdad? Que es algo fabuloso. Mi pregunta va encaminada en cuanto a la carpeta de investigación. En algunos otros estados hay diferentes tiempos, y en el ámbito de los procesos para mayores, en otros estados también tienen diferentes términos para el cierre de la carpeta de investigación. Mi pregunta va enfocada precisamente en eso. ¿Cuál es el criterio de ustedes y qué es lo que toman como base fundamental para llevar a efecto el cierre de la carpeta de investigación? Porque es bien importante, sobre todo para los que litigamos en ese sentido, a veces saber el criterio de ustedes, porque
hay veces que hay mucha diferencia entre uno y otro. Sí. En relación a la carpeta de investigación, hay reglas en un sistema acusatorio que independientemente de qué estado, inclusive llamémosle, independientemente en qué país en el que te encuentras, son reglas específicas del sistema acusatorio. Para el cierre de la carpeta de investigación, la carpeta de investigación la inicia el Ministerio Público. El Ministerio Público, en la averiguación que le llamamos en el sistema tradicional, en este sistema acusatorio, el Ministerio Público va a intervenir unilateralmente, no le va a dar intervención a la defensa en el sistema acusatorio, no le va a dar intervención a la defensa, salvo que necesite la declaración del inculpado o bien alguna probanza que tenga que ver o tenga relación con el inculpado. Pero en ese momento la carpeta de investigación le llaman desformalizada o no judicializada, algunos le llaman, o administrativa. Cuando acuden a esta audiencia inicial, se formaliza esa imputación y también se dice que está formalizada la investigación. Si ustedes escucharon ahorita, al final de la audiencia, se dijo qué plazo necesitaban para que se diera el cierre de investigación, es decir, todavía sigue investigando. Entonces, las partes se ponen de acuerdo para establecer ese plazo de cierre de investigación. Cuando ya está judicializada o cuando ya se llevó esta audiencia de control y medida cautelar, entonces sí, ya el Ministerio Público, si realiza alguna actuación en esa carpeta de investigación, le tiene que correr traslado a la defensa para que tenga conocimiento al momento en que lleguen a la etapa intermedia, que es el ofrecimiento de las pruebas. Señor juez, ¿y el criterio que ustedes utilizan más o menos para la carpeta de investigación? Porque hay veces que, no están los medios adecuados, en fin, tanto para el MP como para la defensa en su caso, cuando ya pone a disposición después de la audiencia, ¿verdad? Tiempo más o menos. Bueno, en la ley de adolescentes, para que se dé el cierre de investigación es muy clara, son 60 días, más no se puede. En el caso del sistema de adultos, y es la tendencia en todos los estados de la República y en el código que ya está aprobado por el Congreso, que no está publicado, establece que para ciertos delitos va a ser hasta 2 meses para cerrar la carpeta de investigación, o incluso en ciertos delitos va a ser hasta 6 meses. Pero sí se establece tiempo exacto, o sea, no podemos dejar al arbitrio. Y una de las cosas es también de que si, por ejemplo, ahorita, ustedes lo escucharon, quedamos en 15 días para que se dé el cierre de investigación, pero la ley establece que puede ser hasta 60 días. Si alguno de las partes, por cierta forma, no pudo allegarse algún documento o prueba que necesita para llevarlo a juicio, me pueden pedir una ampliación del cierre de investigación, pero esa ampliación nunca va a poder exceder de esos 60 días. Y lo mismo va a pasar en el caso de adultos con los 2 meses o los 6 meses, de acuerdo al delito que sea. Sí, porque por ahí está viendo en otras entidades y a nivel federal están dando hasta 2 años, no sé, casos muy especiales. Pero bueno, muy amable, gracias. Bueno. Primero que nada, felicitarlos a todos los que participaron en este simulacro. Me dio gusto ver la fluidez con que cada quien desarrolló la posición que le tocaba, en este caso, participar. Y en cuanto a mi pregunta, señor juez, me voy a referir a lo planteado por la defensa. En este caso, él argumentaba que la detención no estaba de acuerdo con la forma en que se llevó a cabo la detención. Todos los abogados sabemos que la Constitución prevé 3 formas de detención, una de ellas con orden, otra la que es bajo la responsabilidad del Ministerio Público y la que en este caso se concretizó, que era la de la flagrancia. En este caso, según los hechos relatados, se decía que en este caso el menor imputado circulaba en un vehículo a las 4 de la mañana, pero que fue abordado de una manera, vamos a llamarle ilegal, toda vez que, como se menciona, los agentes ministeriales le marcaron el alto porque vieron una actitud sospechosa. En primer lugar, sabemos que los ministeriales no tienen facultades de tránsito, mucho menos para incriminar a alguien solamente por una actitud sospechosa, porque estamos partiendo de que en ese momento, como lo decía el defensor, no existía conocimiento de una denuncia, por lo tanto no había alguna persecución, no había algún seguimiento del delincuente, partiendo de que el robo fue casi 3 días antes, o sea, fue el día 3,
Para ellos, si hacemos cómputo de horas, pues estamos tanto aproximadamente como a 56 horas después. O sea, no se daban los elementos de la flagrancia, puesto que no es el caso típico de que se acaba de cometer un delito y que en ese momento se activan las instituciones públicas, como es la policía, el Ministerio Público, los encargados de la investigación y seguimiento. Entonces estamos ante un caso de una detención ilegal. Quiero traer a cuento lo que pasó en un caso muy conocido a nivel nacional, en el caso de la detención de Han Ron, en donde también se argumentaba una flagrancia, en donde se decía que había una detención de unas personas y esas personas referían que había armas en un domicilio y llegan sin orden de cateo, sin orden de aprehensión y detienen a este personaje muy conocido. Entonces un caso semejante, no de iguales detenciones, pero pudiéramos decir aquí que fue detenido pues bajo una actitud de sospecha, bajo una detención irregular, únicamente conduciendo un vehículo a esas horas. Y si tomamos en cuenta que en materia de menores, pues debe de estar lo que más favorezca al menor, tomando en cuenta cuidar todos y cada uno de sus derechos que en este caso la Constitución le establece. Mi pregunta concreta es si la detención que yo planteo se sostiene que fue plenamente constitucional. Sí, así es. El tema que usted menciona es muy importante y es un dolor de cabeza que han tenido todos los estados de la República, el tema de la flagrancia. En este caso yo pienso depende de las circunstancias. En las circunstancias que tenemos en este asunto, para mí es legal la detención porque transcurrieron 10 minutos. Ha sucedido en ocasiones que lo detienen los policías, bueno, voy a decir los militares. Los militares lo detienen y a la semana lo ponen a disposición del Ministerio Público. Y el Ministerio Público utilizó sus 48 horas para realizar la investigación y aún así existe jurisprudencia que dice si la flagrancia se llevó al momento de estar cometiendo el hecho delictivo, es legal. Y usted me puede decir, bueno, ¿y esa semana que estuvo incomunicado es legal? No es legal. Ya esas son condiciones que puede utilizarlas el abogado defensor o el imputado para obtener alguna prueba ilícita y tumbar el juicio, o bien para obtener alguna, que sean procesados esos militares por ese tiempo que lo llevaron a cabo. Pero definitivamente se ha batallado mucho en cuanto a la flagrancia. Se tiene el temor de que ante las circunstancias de que sea muy difícil que sean detenidos al momento de estar cometiendo un hecho delictivo, los tengas que soltar. Yo pienso que no es así, porque la Constitución también señala el caso urgente, que no es común que los utilicen el Ministerio Público, o incluso la orden de aprehensión. ¿Por qué digo la orden de aprehensión? Porque este sistema, precisamente al momento en que constitucionalmente quitan la cuasiflagrancia o la flagrancia equiparada, dan otras armas, por decirlo así, que tiene el Ministerio Público, como lo va a hacer el caso urgente, o incluso acudir ante un juez para solicitar una orden de aprehensión. Existen estados de la República que ya están dictando orden de aprehensión telefónicamente. La orden de aprehensión en el caso de adolescentes no tenemos ahorita un término para dictarla, pero va a haber una reforma, porque ya se trabajó en ello, donde se va a establecer que para el Ministerio Público no va a tener la flagrancia, sin embargo tiene elementos suficientes, va a solicitar una orden de aprehensión al juez de control y el juez de control máximo va a tener 12 horas para dictar esa orden de aprehensión, para acceder o negarla. En adultos ya viene también establecido así, máximo el juez de control va a tener 12 horas para dictar una orden de aprehensión o negarla. En caso de que no lo hagan, ya habrá un procedimiento administrativo que pueden utilizar el Ministerio Público en este caso o algún defensor para acudir en queja en contra del juez, si no lo hace en ese término de 12 horas. Créanme que sorprende y la verdad este sistema depura a personas que no están capacitadas o con estas exigencias, porque las exigencias va a ser tanto para el Ministerio Público, también para la defensa y para el juez. Ustedes vieron ahorita, yo resolví en estos momentos una vinculación, no obstante voy a abundar en una resolución por escrito, porque estamos también batallando con los juzgados federales que no entienden el sistema, la verdad, y no sé si esté alguien aquí, pero se los digo enfrente. Batallamos mucho porque ellos están con un sistema tradicional y nos exigen cuestiones que ya no son aplicables al sistema acusatorio, no voy a decir a los docentes, al sistema acusatorio. Pero pues esto se va a renovar y viene totalmente un cambio.
¿Alguna otra pregunta? Agradecemos mucho la participación del juez Alejandro Carlín Balboa, de los compañeros del Ministerio Público de la Defensa y los compañeros del juzgado que han colaborado acertadamente dentro de la simulación de este juicio oral en justicia para adolescentes.